La palabra de Dios de este día nos vuelve a presentar la ley en este irse y alejarse del centro, como les decía los días pasados. Volvemos a considerar la ley, pero ahora como de un aspecto positivo. Dios, nos dice el libro del Deuteronomio, está cerca del pueblo. Por eso el pueblo, cuando acepta la palabra de Dios, se convierte en un pueblo sabio, que otros pueblos que tienen muchos dioses los tienen tan cerca como el Señor del universo está cerca de su pueblo, Israel. La palabra de Dios que nos da los mandamientos es una palabra que busca un vínculo, no meramente una ley, algo externo, sino que uno lo tiene que cumplir en relación a una respuesta, no en relación a una obligación. Cuando nosotros tenemos los mandamientos, o cuando en la vida de la Iglesia las congregaciones religiosas tienen sus propias leyes y estatutos, nosotros que somos diocesanos tenemos que obedecer según las normas generales del derecho canónico al obispo y a las diversas instancias según los trabajos que vayamos haciendo. Ese cumplimiento puede ser por obligación, puede ser hecho por costumbre, antes, hoy no lo creo, por temor a algún castigo. Hoy es medio difícil eso, por las condiciones generales como están, y después puede también a veces ese cumplimiento no hacerse por diversos motivos, o por cansancio, o por engaño, porque yo veo mejor que la Iglesia como tiene que ser, veo mejor que mi congregación como tengo que cumplir tal o cual apostolado o tal o cual misión, o lo que esto sería un poco peligroso, pero no me parece que fuera demencial que exista, que yo vea mejor los mandamientos de Dios. No, esos mandamientos eran para otro tiempo, ahora Dios me pide otra cosa. Eso a veces se da en un proceso de falta de fe, porque uno no termina creyendo en la palabra de Dios o en la mediación de la Iglesia, y a veces también se da por una especie de asedia, de cansancio espiritual, que uno viene como cumpliendo las normas medio mecánicamente y llega un momento que no tiene ganas, qué sé yo, las normas litúrgicas, y no uso incienso, y está mandado, ¿y quién lo manda? ¿Y por qué voy a solemnizar? Y no tengo ganas, gasto carbón, estas cosas, estos razonamientos pasan, a veces por ignorancia, ¿no? Como yo le digo a veces a los seminaristas cuando hablamos de estas cosas, digo que uno puede en su parroquia por H o por B, o porque no tiene, cuando viene el obispo, no poner 7 velas, que la tradición dice que por las 7 iglesias del Apocalipsis, el 7 ayer decíamos que era un número completo, cuando viene el obispo, si uno puede, pone 7 velas. Uno puede no poner 7 velas porque en el altar no entran o porque no tiene, es decir, no va a poner un candelabro de cada pueblo, entonces dice, bueno, no lo pongo. Pero el tema es que hoy se ignora que hay que poner 7 velas. No sé si me explico. También a veces por cansancio y por ignorancia, uno por H o por B las puede poner o no las puede poner. Lo que no puede es ignorar que esto es una tradición de la Iglesia. Y uno dice, ¿y qué es menor o qué es mayor? Y dice Jesús, yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. Entonces ni una coma, ni una i, ni un signo de puntuación, ni la letra más pequeña que en el alfabeto hebreo no tiene pronunciación, tiene que dejar de cumplirse. Dice Jesús, todo tiene que cumplirse. Y el que no cumpla y enseñe, el menor, y el que cumpla y enseñe, el mayor. ¿Y esto por qué? Porque Jesús de golpe se puso legalista. Él que no condena a la adúltera, que siempre recibe a los que la sociedad desprecia, a los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas, ciertamente que convertidos, no en el ejercicio de la profesión. Esto hay que aclararlo porque si no uno banaliza la conversión. Entonces, ¿qué le pasa a Jesús? Que la clave, y con esto termino, la clave tanto de la primera lectura, de que Dios da la ley porque es un Dios cercano, y Jesús dice que la ley se tiene que cumplir toda, no tenemos que nosotros ser el criterio de la ley según nuestro estado de ánimo, porque sufrí mucho, entonces yo tal y cual ley no la cumplo, sino que el criterio tiene que ser el amor. El criterio del cumplimiento no es la obligación, no es la rectitud de mi persona, no es el alcance de mi intelecto en la comprensión de la formulación de la ley, sea divina, positiva eclesiástica, positiva civil o la mar en coche, sino que el criterio del cumplimiento de los mandamientos y de todas las normas y funcionamientos de la Iglesia tiene que ser el amor.
Y esta es la gran conversión a la cual nosotros nos tenemos que rendir. Y por eso, nuevamente, vivir, expresar nuestra fe, vivir y expresar el cumplimiento de la ley con la razón y con el amor. Por eso Jesús, y esto nunca me canso de decirlo, porque si no estamos en un voluntarismo, y el voluntarismo nos llama a un egoísmo y a un entorpecimiento de la voluntad. Porque lo que les contaba ayer, creo, ¿no? Del chiquito este que fue abusado en Comodoro Rivadavia, que divisaron, que mataron al padre, que quemaron la casa, ahora el chiquito que está en el hospital dice que ese no fue. Si nosotros seguimos los movimientos de nuestro corazón, de nuestro egoísmo, a veces la amargura, el sinsentido que experimentamos en nuestra vida, no puede tener buen fin la cosa. Por eso tenemos que abrirnos al amor y a la misericordia, al amor racional y a la misericordia racional de un Dios que se ofreció. El que me ama cumplirá los mandamientos, dice Jesús, no el que cumple los mandamientos me ama. Tiene que ser racional y tiene que ser fruto de una relación y de un amor. Y entonces, si nosotros cumplimos las cosas por amor, nada es chico o grande. Cuando una mamá quiere a un hijo, de verdad, ofrece todo. También la corrección, porque como decía ayer en alguna de las homilías que prediqué, no tenemos que ser cómplices de los que actúan mal, aunque después nos miren mal y no nos quieran. No podemos ser cómplices de los que actúen mal. Pero tenemos que siempre generosamente dar muchísimo más, porque la norma no está cumplida por una obligación o por un precepto, sino que está cumplida por amor. Entonces dice Jesús, si uno cumple por amor, no hay ley pequeña, no hay coma ni i que no deban ser cumplidas, todo tiene que ser cumplido. Pero tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar el chip, y la motivación y la fuerza que nos une al cumplimiento de la palabra de Dios no es la ley, la obligación, el temor al castigo o la costumbre, sino que es el amor a un Dios que se ha bajado hasta nosotros, que se ha entregado y que se ha dado todo para salvarnos. Que la Santísima Virgen nos enseñe a ir profundizando en esta palabra de Dios, que el leccionario de la misa nos trae de una manera tan variada y tan rica, llevándonos al centro y a la vez expandiendo nuestra costumbre y nuestra manera de ser para de esa manera cumplir más a fondo la palabra de Dios. Que así sea.